La canonización de Tomás Moro se dio, me parece, en los años 30, pero se lo nombró, y creo que fue Juan Pablo II el que lo nombró patrono de los políticos. No, no tiene nada que ver con la literatura, ¿no? Patrono de los políticos. Y se lo canonizó porque él fue decapitado. Como señaló su compañero, como señaló Iván, fue decapitado por Enrique VIII, porque siendo canciller de Inglaterra, es decir, después del rey estaba él, noble, sir, etcétera, se negó a secundar a Enrique VIII en su propósito de divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Y ese es el principio de del desarrollo de la religión protestante en Inglaterra. Hasta ese momento imperaba el catolicismo, pero por ese antecedente y por las acciones de Calvino, el mismo rey y también el pueblo inglés terminó siendo excomulgado y abandonando el catolicismo y abrazando el protestantismo calvinista. Entonces, obviamente el rey Enrique VIII tenía una intención personal, de interés personal, para que el canciller Tomás Moro lo secunde en su propósito de lograr la autorización papal del divorcio de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. No lo secundó, no lo apoyó siendo canciller, le dijo que él creía en el sacramento del matrimonio y que Dios había unido al rey con su esposa y así tenía imposibilidad de divorciarse y casarse con su amante, que era Ana Bolena. Después, bueno, Enrique VIII hizo decapitar a varias de sus esposas y se casó otra vez y otra vez y otra vez. En total, 6 esposas tuvo Enrique VIII. Se casó incluso con la hermana de Ana Bolena, etcétera. Pero bueno, al margen de esos detalles, la canonización se debió a que mantuvo principios católicos, ¿no? Como el sacramento del matrimonio, que en ese momento se concebía como definitivo, sin ninguna posibilidad de justificarse el divorcio, lo que había propiciado Enrique VIII, pero que Tomás Moro no secundaba. Lo encarcelaron y al final terminó decapitado y obviamente destituido de ese altísimo cargo que tenía después del rey de ser canciller por su situación de nobleza. Bueno, sobre los otros temas que han preguntado, cabe hacer notar que el utopismo como filosofía especulativa de la historia, el utopismo, hemos dicho que hay 4 corrientes en la filosofía especulativa de la historia: la teleología, el utopismo, la visión cíclica y la distopía. Y el utopismo como tal no es que surge con Tomás Moro, surge el nombre. Él da nombre a esta corriente precisamente con su novela Utopía, que significa sin lugar. U quiere decir sin, es como decir a, el prefijo a en griego es como el prefijo u y quiere decir carente de, sin, y topos, que significa en griego lugar. Entonces, es un sin lugar, un lugar inexistente, pero que él se imagina que es en un género narrativo ficcional, es decir, un personaje que cuenta a otros lo que está en la obra. Y lo que está en la obra sin duda es algo que él considera un mundo perfecto. Así se entiende desde el punto de vista de la filosofía especulativa de la historia, la utopía, es decir, la descripción con más o menos detalle. Hay bastante detalle en la obra de Tomás Moro, Utopía, que su compañero Iván ha señalado. Ha señalado las características de este mundo perfecto según él.
Ahora, lo importante es comprender que las obras utópicas, generalmente expresadas en novelas, muestran una imagen, es decir, algo que se imagina el autor como perfecto. Y eso se contrapone a la realidad. La obra es publicada a principios del siglo XVI, si no me equivoco, 1516, la fecha de publicación de la obra, y tampoco ha sido publicada en Inglaterra, fue publicada en latín, creo que en Bruselas por primera vez, y hacia esa fecha. Entonces, presenta lo que se imagina Moro como el mejor mundo posible, es decir, lo que él se representa como el gobierno perfecto, el gobierno de utopía, la vida de los utopianos, que todos son felices, todos trabajan, no hay delincuentes, no hay crimen en utopía, no hay policía, no hay dinero, todos viven en casas sin cerraduras, se turnan el uso de toda la infraestructura que existe, los magistrados cumplen un tiempo de ejercicio de poder y después son revocados, etcétera. Es decir, hay una descripción minuciosa de cómo sería el mundo perfecto. Y eso es lo que en la filosofía de la historia ha terminado por llamarse utopía o visión utópica. Ahora, como les decía, no es que las utopías comienzan con Moro, comienza esta visión de la historia, que es una visión del mundo perfecto, llamándose utopía, pero mucho antes que él, incluso desde Platón, que es en el siglo IV antes de Cristo, ya hubo pensamiento utópico, aunque no se llamaba utópico. Ese es el caso de Platón, como les digo, ¿no? Y de otros autores que se imaginan un mundo maravilloso y perfecto donde se realizaría el mejor gobierno, el gobierno ideal que daría lugar a la vida feliz, no solamente de los gobernantes, sino especialmente de los gobernados. Y en el caso de Platón hay también una utopía en su visión filosófica de la historia, que consiste, no se llama utopía, reitero, pero consiste en lo que él llama el gobierno del filósofo rey. Pero es eso una visión obviamente diferente, propia de él, aunque es común dentro de la corriente utópica. Su compañero Iván ha hablado, por ejemplo, de Marcuse, ¿no? Y efectivamente, en el siglo XX, Marcuse expone una idea también utópica. Entonces, el utopismo es parte de una visión en la que prevalece la imaginación. Es una visión imaginativa, es una visión que se imagina el autor. Ahora hay que entender que cuando se imagina algo, un autor determinado, por ejemplo Moro o por ejemplo Marcuse o como Platón hace 25 siglos antes de Marcuse, eh, se imagina algo en contraposición a la realidad. Eso es muy importante de tener en cuenta. Aquí no estamos haciendo un análisis literario, no estamos viendo la obra Utopía, y eso ha señalado también su compañero, como un producto literario, es decir, una novela bonita, etcétera, que tiene estas características literarias, sino como una novela que expresa una concepción filosófica de la historia. Ahora, ¿en qué consiste esa concepción filosófica? Como les dije en las primeras clases, el utopismo consiste en imaginarse el mejor mundo perfecto en que todos son felices y que se realiza plenamente, se realizaría plenamente, aunque todos saben que no es realizable, es decir, es algo ideal. Ahora, eso no es solo imaginación del autor, diríamos, totalmente libre, sino que surge por su realidad.
¿Y cuál era su realidad? ¿Cuál era la realidad de Moro? Era una realidad de pobreza, de bandidaje, principios del siglo XVI, de sumo poder del rey que quería hasta ir en contra del Papa e hizo que se quebrara el catolicismo y se instituyera el protestantismo y que al final lo decapitó hasta su propio canciller, también decapitó varias de sus esposas, es decir, un mundo deplorable en que había mucha pobreza. Hay obras literarias también que muestran ese tiempo, ¿no? De autores brillantes de la literatura, que deben ser vistas esas obras como descripciones de ese tiempo, de principios del siglo XVI, en, en el que había bandidaje, había hacinamiento, pobreza inenarrable, un gran poder y una gran diferencia de riqueza, es decir, los nobles, el rey tenían una vida realmente que insultaba la situación de la mayoría del pueblo. Y claro, en esa realidad se imagina un mundo como es el descrito en Utopía, ¿no? En que no hay dinero, no hay nobleza, todos cumplen funciones de gobierno rotativamente, todos viven felices sin delincuentes, no hay policía, no hay cerraduras en las casas, etcétera. Entonces, esa manera de concebir la historia, que es describir un mundo maravilloso y perfecto en contraste con el tiempo en el que vive el autor. Platón también habla de un mundo perfecto en contraste con la democracia ateniense, y lo mismo Marcuse en contraste con el capitalismo del siglo XX y el socialismo del siglo XX. Entonces, siempre la utopía es como la antípoda de la realidad. Es un planteamiento ideal presentado por un autor con mucha descripción de cuáles son las características del mundo utópico que contrasta con la realidad del autor y de quienes son su público, ¿no? Es decir, a quién está destinada la obra. Y desde Moro es que a esta tendencia de contraponer a la realidad una descripción del mundo perfecto, maravilloso, al que aspirarían los autores, se ha llamado utopismo o la filosofía utópica de la historia. Bien, muchas gracias.